Buenas noches, muchachos. En esta primera parte estaremos viendo lo que son el manejo de preferencias compartidas en Android. En esta sección de preferencias vamos a ver cómo podemos guardar ciertos datos del usuario, o como dice su nombre, ciertas preferencias o características que pueden hacer de nuestra aplicación una aplicación más amena. Un caso muy común del uso de las preferencias es, por ejemplo, una pantalla de login como la que tenemos aquí a continuación, donde tenemos un nombre de usuario, una clave y una opción donde me va a permitir guardar mis datos, o mejor dicho, recordar mis datos. Podemos guardar el nombre y la clave o solamente el nombre del usuario. Al tildar yo esa opción, entonces esos datos van a quedar almacenados en un archivo dentro de nuestra aplicación, dentro del contexto de nuestra aplicación. Estas cosas ustedes también la pueden hacer con base de datos, que posteriormente lo veremos, pero también pueden hacer uso de preferencias, por ejemplo, para cosas más sencillas. Y en este caso ya no estaría guardada en una base de datos, sino en un archivo con extensión XML. Ese archivo con extensión XML nosotros lo vamos a poder visualizar en nuestro dispositivo. En nuestro caso, en el emulador, a través del File Explorer del DDMS. Entonces, bien, para el uso de las preferencias en Android, se tienen varios tipos de acceso a ese archivo de preferencias. Y esos tipos de acceso son muy similares a los tipos de acceso que nosotros teníamos cuando estábamos trabajando con ficheros, con la parte de ficheros en memoria interna. La recomendación es que utilicemos el modo de acceso que sea privado, es decir, que solamente nuestra aplicación sea la única capaz de acceder a este archivo de preferencias y que no puedan acceder otras aplicaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso de login, esa aplicación por ejemplo, va a poder almacenar la clave de su usuario y nosotros probablemente no queramos que otras aplicaciones puedan capturar o tener información de cuál es esa clave. Entonces, bien, para esta parte vamos a estar trabajando sobre un proyecto nuevo, completamente nuevo. Yo creé un proyecto nuevo y en ese proyecto nuevo he creado este formulario de login. Ahora bien, una vez creado ese formulario, habiéndole asignado los IDs respectivos a las cajas de texto y el evento on click, aquí al botón, vamos a proceder entonces a guardar todos los cambios que hayamos hecho antes de ir al código Java. En el código Java, entonces nosotros, declaramos, como siempre, nuestras dos cajas de texto. Y en estas dos cajas de texto vamos a tener lo que es usuario y clave. Y en usuario y clave vamos entonces a inicializar. Definimos nuestro método inicializar variables. Ahora bien, una vez definida entonces inicializadas nuestras variables, nosotros vamos a guardar el usuario y la clave en nuestro archivo de preferencias siempre y cuando el usuario haya tildado esa opción. Es decir,
siempre y cuando el usuario haya tildado en el checkbox recordar mis datos. Si el usuario tildó la opción de recordar mis datos, es que yo voy a guardar nombre y clave. Entonces, voy a crear aquí mi método del botón que era entrar, que recibe entonces nuestro view. Y en esta parte entonces yo voy a definir, bueno, necesito preguntar si el checkbox está o no tildado. Entonces aquí yo tengo que declarar entonces el checkbox, porque es un elemento view que yo voy a estar modificando. Vamos a ver, guardar. Y aquí entonces si pregunto si guardar está chequeado. Si está chequeado, entonces yo voy a proceder a guardar mis preferencias. Voy a crear un método para eso. Y en caso contrario, es decir, si no le di la opción que me guardara los datos, vamos a mandarle un mensaje al usuario, DOAS, diciéndole datos no guardados. Creamos aquí entonces nuestro método guardar preferencias. Y aquí entonces en nuestro método guardar preferencias, nosotros vamos a usar una clase que se llama SharedPreference, ¿sí? Una interfaz, en la cual nos va a permitir entonces almacenar estas preferencias. Para ello declaramos entonces aquí nuestro objeto prefe y vamos a llamar a un método llamado getSharedPreference, el cual va a recibir el nombre de nuestro archivo de preferencias y el modo de acceso. Si ese archivo de preferencias no existe, lo va a crear. En caso contrario, simplemente va a continuar. Entonces, yo lo voy a llamar preferencias login. Y en el modo de acceso voy a decirle, muy parecido a como hacíamos los ficheros en memoria interna, el contexto de la aplicación y el modo de acceso. En este caso lo voy a decir que va a ser un acceso privado. Únicamente mi aplicación, en este caso Login Preference, es la que va a tener acceso a este archivo preferenciaslogin.xml. Ahora, para yo decirle que voy a ingresar en ese archivo de preferencias en modo escritura, es decir, para yo añadir o modificar preferencias previamente establecidas, voy a utilizar igual mi clase, mi interfaz SharedPreference, y voy a utilizar editor. El cual nos permite obtener acceso a un método llamado edit.
Ahora, para agregar entonces preferencias a este archivo, es muy parecido a cuando nosotros hacíamos, cuando le pasábamos datos o cuando pasábamos información entre actividades, que la hacíamos a través del bundle, que la recuperábamos por el bundle. Que para pasarla a otra actividad hacíamos uso del intent y teníamos un método llamado PubExtra, donde teníamos pares valores, ¿no? Un identificador y un valor asociado a ese identificador. Lo mismo va a ocurrir con las preferencias. Nosotros vamos a tener un método, en este caso pub, el tipo de dato, pub boolean, pub float, pub int, long o string, y él básicamente lo que va a recibir es la clave y el valor. La clave vendría siendo nuestro identificador, por ejemplo, nombre, y el valor que necesitamos recuperar. Entonces, en este caso, el valor va a ser el nombre que la persona haya puesto en la caja de texto user. Entonces, recuperamos el valor con getText y podemos agregar tantas preferencias como nosotros necesitemos. En este caso, voy a añadir solamente dos, nombre y clave. Entonces hago editor.pub.string, en este caso ambas son string, yo le voy a poner clave y el valor que es clave.getText.toString. Y finalmente cierro este archivo de preferencias, por decirlo así, y hago commit para entonces indicar que estoy de acuerdo con estos cambios, estas modificaciones. Ahora, ¿cómo saber si se guardaron o no se guardaron? Entonces, para eso, en primer lugar, necesitamos recuperar esos datos. Entonces, la primera vez que ingresemos a la aplicación no vamos a tener archivo de preferencias. Pero si tildamos la acción de guardar los datos y volvemos a ingresar a nuestra aplicación, entonces a partir de ese momento nosotros vamos a poder ver los datos que ingresamos cuando ingresamos en la última ocasión a nuestra aplicación. Entonces, para eso, aquí en el método onCreate, después de llamar al método inicializar variables, voy a hacer un método que se va a llamar recuperar preferencias. Recuperar preferencias. Lo creamos y en este caso vamos a proceder a la lectura de las preferencias. Para la lectura de las preferencias es muy parecida. Inclusive va a ser esta misma línea que tenemos acá. Definimos un objeto de la clase CharecPreference y en nuestro caso, para nosotros recuperar los valores de cada una de las preferencias, hacemos uso del ID, es decir, o de nombre o de clave. Vamos a ponerle mejor ID piso nombre para que quede más claro y ID piso clave para que no se confundan con estos que están aquí arriba. Entonces, por ejemplo, para el campo user, yo voy a hacer user.setText y le voy a pasar lo que está en el archivo de preferencias, el cual es un tipo de dato string y cuyo identificador viene siendo ID piso nombre y el segundo valor, como pueden ver ahí, es un valor por defecto. ¿Qué sucede? En caso de que no exista esa preferencia ID nombre o en caso de que no tenga ningún valor asociado a él, que le vamos a asignar. Entonces en este caso simplemente le vamos a asignar comillas vacías. Si no tiene nada, entonces el campo simplemente va a aparecer vacío. Lo mismo vamos a hacer para clave.
Entonces hacemos clave, settest, preferencia, o prefe, punto, getString, porque este también es un tipo de dato string. Colocamos el ID, que es ID piso clave, y el valor igual, campos vacíos. Y listo, eso sería todo. Si ustedes desean ver, bueno, aquí correríamos nuestra aplicación. Si ustedes desean visualizar dónde queda ese archivo de preferencias, lo pueden ver aquí a través del DDMS en nuestro campo File Explorer. ¿Sí? Aquí en este campo, una vez que el emulador esté levantado y ejecutando la aplicación, le van a aparecer una serie de carpetas que ya nosotros conocemos, y la ruta donde está ubicado el archivo de preferencias es en data, el nombre de su paquete, que en mi caso es com.diana.loginpreference. Van a ver una carpeta nueva que se va a llamar Share Pref, y seguidamente dentro de esa carpeta van a encontrar todos los archivos de preferencia que ustedes tengan. Ustedes pueden crear tantos archivos de preferencia como deseen, o pueden reutilizar el mismo, en este caso preferenciaslogin.xml. Y ya con eso tendrían entonces una aplicación bastante sencilla que simplemente se encarga de recordarle los datos al usuario cuando tilde esta opción. Podrían hacer como una actividad adicional agregar un segundo checkbox que diga, por ejemplo, olvidar mis datos. Olvidar mis datos. LBL, olvidar. ¿Y qué podrían hacer ustedes adicional a eso? Bueno, si el usuario marca la opción de olvidar mis datos, entonces ustedes lo que pueden hacer es modificar, hacer esta misma parte que está aquí, string, tanto para nombre, para clave, pero en lugar de pasarle el valor del formulario, le pasan simplemente campos vacíos. De manera que, podríamos decir, se borra el ID, el identificador de la preferencia va a permanecer, pero el valor asociado a ese identificador se va a borrar. Entonces pueden ustedes añadir esa opción a esta aplicación como actividad para que practiquen la parte de preferencias. Pueden ejecutar la aplicación, no les debería dar ningún error. Recuerden guardar todos los cambios antes de correr la aplicación.